clave, de espaldas al país. En tanto que la actividad petrolera estaba fundamentalmente en manos de las empresas extranjeras, pues la función de una empresa extranjera era extraer petróleo, maximizar ganancias y obtener la máxima ganancia posible, lo cual planteó constantes conflictos, aún con aquel Estado, por la tendencia a minimizar la contribución por concepto de tributos, de impuestos, y por supuesto también por concepto de regalías. Precisamente el hecho, yo diría que criminal, más grande en que se incurrió en los años 90 fue la famosa apertura petrolera, que tenía como propósito, en primer lugar, el abatimiento de la tributación, es decir, de la contribución que da el sector petrolero al sector no petrolero en Venezuela. Tomemos en cuenta que el sector no petrolero es la población venezolana. En la medida en que bajan los tributos, el Estado tiene menor posibilidad de encarar las exigencias tanto del gasto público como de las inversiones y, por supuesto, de contribuir a satisfacer necesidades elementales de la población. El objetivo final era la privatización, no era nada casual ni era un capricho que en un momento determinado el propio presidente de PDVSA, el señor Luis Justi, planteara privatizar o vender un 10 o un 15% de las acciones de PDVSA que servirían como pretexto para pagar la deuda de aquel entonces. Si se modificaba el decreto de creación de PDVSA, que establecía el control accionario del Estado sobre la empresa, pues hubiese sido el primer paso para abrir una brecha y con cualquier pretexto continuar vendiendo acciones de PDVSA hasta establecer el control en manos de él. Y perder toda soberanía de nuestra parte, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Es que además los contratos que se firmaron hasta iban a conducir a que fuera innecesario privatizar a PDVSA, porque el grueso de la producción tendía a estar en manos de las grandes corporaciones extranjeras, pagando menor cantidad de impuestos, menores regalías. En el caso, por ejemplo, de la faja petrolífera del Orinoco, las regalías en los contratos originales que se llevaron al Congreso era cero. Por la protesta que desarrollamos allí, muy patrióticamente elevaron la regalía al 1%, cuando lo que establecía la ley vigente para entonces, la ley de hidrocarburos de 1943, en su artículo 41, era un mínimo, así lo decía la exposición de motivos, del 16,2%, vale decir un sexto, vale decir por cada 6 barriles que extraen las empresas debían entregar un barril al Estado. Decían que si se incrementaba la contribución por concepto de regalías, ningún inversionista vendría a Venezuela. Bueno, después que llegó el presidente Hugo Chávez a la presidencia, se corrigieron todas las aberraciones legales, económicas, de todo tipo en que se incurrió con la apertura petrolera, y hoy tenemos una regalía del 33%, un impuesto sobre la renta del 50% y una fila de empresas extranjeras dispuestas a invertir en Venezuela. Aquí hay presencia ya de multiplicidad de empresas provenientes de una gran diversidad de países que están entusiasmadas con la participación en Venezuela. Es decir, que la estrategia, entre otros objetivos, ha estado orientada y ha tenido logros significativos en ese orden de diversificar tanto las fuentes de financiamiento para la actividad de exploración, extracción, procesamiento y comercialización de petróleo, como también los destinos de nuestro petróleo. Es decir, estamos multiplicando los mercados a fin de no continuar dependiendo, como ha ocurrido con la fuerte dependencia del mercado norteamericano. Este Luis Justi es el mismo que se llevó todos los conocimientos estratégicos de nuestro petróleo y pasó a ser asesor de las grandes transnacionales privadas y terminó siendo asesor energético de la Casa Blanca. Efectivamente. No sé en qué nivel, porque habría que revisar eso, ¿no? A veces se infló un poco el posicionamiento. Es posible, habría que... Yo no me he ocupado de eso, ¿no? Pero valdría la pena para algún curioso que lo hiciese, ¿no? Hablaba usted de mercados. Ha sido noticia en los mercados internacionales todos estos días, los hemos informado prácticamente en vivo y en directo, los acontecimientos siguen en pleno desarrollo. ¿Cómo nos afecta en nuestra perspectiva económica y qué ha captado usted con sus pares de la OPEP
los intercambios en cualquier oportunidad son intensísimos y siempre son privados. No vamos a pedirle que rompa ese pacto de caballeros que tienen, pero ¿cómo nos afecta Venezuela como país esencialmente petrolero, por más que estemos diversificando, esta situación de los mercados internacionales, los cierres? Hoy, por ejemplo, analizábamos el cierre del NYMEX, la eventual, casi diría segura, recesión en Estados Unidos, el tema, cómo está manejando esta crisis Europa, que también tiene un gran componente de avisoramiento del tema energético, porque al menos no se olvidaron del compromiso ecológico, ¿no? Dentro de este torrente de información, ¿qué podemos extraer directamente para el interesado venezolano que está inmerso en esta situación, que por ahora parece relativamente lejana? El negocio petrolero está inserto en la situación económica mundial. No olvidemos el rol que cumple la energía hoy en el desarrollo en todos los órdenes, no solamente económicos, sino también sociales del mundo. Y por supuesto que tiene una vinculación muy estrecha con aquellos países que tienen el mayor consumo energético del mundo. Vale decir Estados Unidos, que con un 5% de la población mundial consume el 25% del total de la energía. Se mantiene esa proporción, ¿no? Sí, 5-25. Tiene variaciones, pero todavía no variaciones significativas. En el caso de China, por ejemplo, la India está creciendo significativamente el consumo de energía y por supuesto el petróleo como principal fuente. Sin embargo, todavía el principal mercado sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. En la medida en que se desatan crisis como las que estamos presenciando, ya han ocurrido en el pasado, pero pareciera que esta tiene signos un tanto diferentes a otras crisis, a pesar de que creo que se repite inexorablemente el fenómeno de las crisis cíclicas del capitalismo, sobre todo una vez que se dejó de lado la tesis de John Maynard Keynes de aplicar políticas anticíclicas, como las que recomendó en los años 30. Bueno, la crisis estamos ahora, en un escenario como el de los 30. Sí, al desaparecer los mecanismos anticíclicos, entonces las crisis tienen mayor profundidad. Volviendo al punto, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en los mercados? Las causas ya han sido bastante explicadas por los medios. Toda la crisis se desata con el problema de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, la cantidad de combinaciones que hicieron los bancos de inversión en lo que llaman ingeniería muy sofisticada, que en la práctica era prácticamente la generación de papeles sin mayor valor en la realidad. Eso fue formando la famosa burbuja, se provocó el estallido de la burbuja y se desata la crisis con la quiebra principalmente de Lehman Brothers y los problemas que enfrentó Merrill Lynch, que fue adquirido por el Bank of America. En fin, eso desata una crisis que por la misma globalización, y no hay nada más globalizado que el capital financiero internacional, pues entonces cubre prácticamente a todo el planeta. Este problema genera un serio problema de liquidez en los bancos, porque además, por la gran desconfianza que se desata de que va a ocurrir con uno u otro banco, los préstamos interbancarios prácticamente se paralizan. Y al ocurrir este fenómeno, donde todo el mundo quiere retener liquidez, se contrae el crédito, es decir, el dinero que presta el banco al consumidor o al productor para sus actividades correspondientes. Y eso, por supuesto, en la medida en que va contrayéndose el mercado, como ha ocurrido recientemente, ayer se señaló una información bastante alarmante, la caída del índice industrial en 2.8 en los Estados Unidos, la caída del consumo, la publicación del famoso libro Beige de los Estados Unidos, lo cual generó una alarma que provocó fuerte caída de las bolsas después que se habían recuperado anteayer. Al ocurrir esto, ocurre un fenómeno muy llamativo sobre el cual en otras oportunidades hemos conversado acá. El impacto en los mercados de futuro, lo que acabamos de mencionar, el NYMEX, el ICE, el IPE, otros mercados también, en Singapur, en otros países, pero los principales son estos marcadores. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida en que el capital financiero internacional se ha desviado cada vez más hacia la especulación financiera, uno de los medios
de especulación está precisamente en la compra y venta de contratos en esos mercados de futuro. Cuando el especulador ve, por ejemplo, que suben o bajan las reservas comerciales en Estados Unidos, inmediatamente vende o compra papeles a fin de captar ganancias a través del mecanismo de compra y venta de papeles. El grado de especulación puede medirse por unos ejemplos que pone en su último informe la OPEP. En el año 2005, por cada barril físico de petróleo que se transaba en el mercado, se negociaban 5 barriles de papel en los mercados de futuro. Para este año, antes de la crisis, por cada barril físico real de petróleo que se